Conocido como el gurú del running, James Fuller Fix dedicó su vida a promover los beneficios del trote y se le atribuye haber ayudado a encender la revolución del fitness en Estados Unidos en la década de 1970. Pero su muerte estuvo marcada por una ironía que resonó en el público y desató debates en las comunidades médica y de fitness. Nacido el 23 de abril de 1932 en la ciudad de Nueva York, Fix se graduó de la Trinity School y el Oberlin College. Su padre, Calvin Fix, era editor en la revista Time. La vida temprana de Fix no estuvo marcada por la salud ni la actividad física. Hasta los 35 años, llevaba un estilo de vida poco saludable. Fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día, comía alimentos malos y pesaba 214 libras. El punto de inflexión llegó a los 35 años, cuando decidió cambiar sus hábitos y crear una vida muy diferente para sí mismo. Dejó de fumar y comenzó a correr. En pocos años, Fix se transformó en un ejemplo de salud física. Perdió más de 60 libras, construyó un cuerpo más delgado y comenzó a correr hasta 80 millas a la semana, participando en maratones e inspirando personas a través de su ejemplo. En 1977, publicó The Complete Book of Running, que se convirtió en un éxito de ventas instantáneo y consolidó su reputación como defensor del poder del fitness. Fue considerado uno de los creadores del movimiento de fitness en Estados Unidos. The Complete Book of Running vendió más de 1 millón de copias. El contenido del libro resaltaba los beneficios de correr y declaraba que el ejercicio regular podía extender significativamente la esperanza de vida. Fix pasó los años siguientes de su vida escribiendo y hablando sobre los beneficios del ejercicio. Pero las creencias de Fix estaban basadas en la firme convicción de que el ejercicio por sí solo era suficiente protección contra las enfermedades cardíacas. Citaba con frecuencia teorías que afirmaban que los corredores de maratones desarrollaban inmunidad a los problemas del corazón y restaba importancia a la dieta. Aunque su padre había muerto de un infarto a los 43 años tras un primer ataque a los 35, confiaba en que correr y abstenerse de fumar lo protegerían del mismo destino. No solía someterse a chequeos médicos y rechazó pruebas de estrés cardiovascular, incluso cuando sus amigos y expertos lo aconsejaron. Tal vez Fix sospechaba que no estaba tan saludable como quería creer, y tal vez temía descubrir la verdad. El 20 de julio de 1984, con 52 años, salió a correr por su ruta diaria a lo largo de la Ruta 15 de Vermont en Hardwick. A mitad de camino colapsó y murió al borde de la carretera. Un motociclista que pasaba descubrió su cuerpo sin vida. Una autopsia realizada por la forense principal de Vermont, la doctora Eleanor McQuillan, reveló que Fix tenía aterosclerosis severa. Sus arterias coronarias estaban significativamente bloqueadas. Una estaba obstruida al 95%, otra al 85% y una tercera al 70%. A pesar de su dedicación a correr y aparente buena condición física, la enfermedad subyacente había progresado sin ser detectada, lo que provocó un infarto súbito y fatal. La revelación de las arterias bloqueadas de Fix planteó interrogantes sobre las creencias que él había defendido. Aunque su transformación de un fumador poco saludable a un icono del fitness había inspirado a muchos, el hecho de que muriera mientras practicaba lo que predicaba fue una contradicción irónica. Su muerte demostró que el ejercicio no era una cura para todo. Factores como la genética, la dieta y la atención médica integral también desempeñaron roles críticos. En los años posteriores a su muerte, Kenneth Cooper, fisiológico del ejercicio y amigo de Fix, realizó una revisión de su historial médico y factores de riesgo. Los hallazgos de Cooper confirmaron que la predisposición genética de Fix, combinada con su historial de tabaquismo y altos niveles de estrés, así como su nutrición algo deficiente, contribuyeron significativamente a su fatal condición. Cooper especuló que aunque correr pudo haber extendido la vida de Fix, más allá de lo que habría sido de otro modo, no pudo superar el estado avanzado de su enfermedad cardíaca. Fix ayudó a los estadounidenses a entender que correr y trotar eran partes vitales de un estilo de vida saludable. Aunque el ejercicio sigue siendo una herramienta poderosa para mejorar el bienestar físico y mental, su muerte nos recuerda que debe complementarse con conciencia de los riesgos genéticos,
exámenes médicos adecuados y un enfoque holístico de la salud. El 28 de septiembre de 1981, Daniel Dutoit, un renombrado astrónomo sudafricano de 63 años, se presentó ante una audiencia para dar una conferencia. El tema era sombrío, la imprevisibilidad de la vida y la muerte. Con esta charla llegó una increíble y trágica demostración. Nacido el 15 de diciembre de 1917 en Springfontein, Sudáfrica, Daniel Stephanus Dutoit tuvo desde joven una fascinación por los cielos. Se educó en Hoërskool Centraal en Bloemfontein, antes de comenzar su carrera astronómica en 1936 en el Observatorio Boyden, administrado entonces por el Harvard College Observatory. Dutoit se convirtió en asistente principal del director del observatorio. Ubicado en Musselsport, Estado Libre, el observatorio fue en esa época un terreno fértil para descubrimientos astronómicos. Las contribuciones de Dutoit al campo de la astronomía fueron extraordinarias, particularmente en el descubrimiento de cometas. Entre 1941 y 1945, descubrió 5 cometas, un logro que consolidó su reputación. El primero, el 57P Dutoit-Neuschmin del Porte, fue hallado al examinar placas fotográficas capturadas con telescopios del observatorio. Este proceso requería un escaneo meticuloso de imágenes expuestas en placas azules de alta velocidad. Sus descubrimientos posteriores incluyeron el 66P Dutoit y el 79P Dutoit-Hartley, ambos relevantes para astrónomos modernos. El cometa 79P experimentó cambios significativos desde su hallazgo en 1945, incluida la fragmentación de su núcleo, que llevó a su redescubrimiento en 1982, tras años de incertidumbre. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1946, Dutoit cambió de rumbo y dejó el observatorio para trabajar en la industria de la construcción. A pesar de este cambio, su legado astronómico permaneció. La vida le jugó una mala pasada cuando un accidente lo obligó a retirarse temprano tras perder una pierna. Aún así, no fue una lesión trágica ni los riesgos de observar las estrellas lo que lo reclamaron, sino un giro irónico del destino, un caramelo de menta. La reputación de Dutoit como astrónomo destacado persistía. El 29 de septiembre de 1981, el exastrónomo de 63 años daba una conferencia sobre la imprevisibilidad de la vida. Al finalizar su discurso, dejó a la audiencia con un escalofriante recordatorio: la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero mientras los asistentes reflexionaban sobre su advertencia, Dutoit realizó una acción mundana. Lo que siguió fue un acto casi demasiado surreal e irónico para creer. El astrónomo desenvolvió una menta y la llevó a su boca. Comenzó a ahogarse de inmediato. El caramelo quedó atascado en su garganta, arrebatándole la vida como si el destino hubiese escrito ese momento. Las circunstancias de la muerte de Daniel Dutoit provocaron tanto conmoción como amarga ironía. Aquí estaba un hombre que pasó años desentrañando los misterios del cosmos, trazando las rutas de cometas a través del vasto espacio. Como si estuviera escrito por el propio destino, encarnó la verdad de sus palabras. Fue irónico que su final llegara por una humilde menta, ilustrando su última advertencia. En 2002, Richard Sumner, un artista escénico de 47 años de Crosby, Merseyside, era conocido por su inteligencia y creatividad, pero luchaba contra la esquizofrenia, una condición que afectaba profundamente su vida, y que finalmente lo condujo al trágico destino que encontró en lo profundo del bosque de Clocanog en Denbighshire. Había trabajado en producciones de ópera en Glyndebourne, una casa de ópera en East Sussex, pero en 1984 fue diagnosticado con esquizofrenia, un trastorno mental crónico que interrumpe el pensamiento, las emociones y el comportamiento, a menudo aislando a los afectados de la realidad. Richard era muy consciente del mundo que lo rodeaba, expresando frustración por no poder trabajar y depender de beneficios. Su hermana Patricia Jones lo describió como alguien que odiaba la idea de ser una carga. A medida que su condición empeoraba, se volvía cada vez más apartado y perturbado. Lo que muchos no sabían es que Richard había intentado varias veces antes acabar con su vida en el bosque de Clocanog.
3 veces antes había ido allí con la misma intención, esposándose a un árbol. En cada ocasión finalmente cambiaba de opinión y se liberaba, aunque no sin gran dificultad. En una ocasión permaneció atrapado durante 4 días antes de lograr escapar. Sus acciones reflejaban un trágico conflicto interno, un deseo de acabar con su sufrimiento, mitigado por la preocupación de cómo su muerte afectaría a los demás, especialmente a su familia y a cualquier persona que pudiera encontrar su cuerpo. En marzo de 2002, Richard desapareció. Un día después, su anciana madre, Marie Sumner, recibió una carta. Era Richard disculpándose por sus acciones. Durante 3 años, el mundo siguió su curso y no hubo señales de él. 3 años después, sus restos esqueléticos fueron encontrados a solo 180 metros en el denso bosque. La investigación sobre su muerte reveló que Richard se había esposado a un árbol, lanzando la llave fuera de su alcance. Las profundas marcas de rosaduras en la corteza del árbol y la inusual posición de las esposas indicaban una lucha desesperada por liberarse. La evidencia forense sugirió que Richard pudo haber cambiado de opinión sobre morir, pero no pudo escapar de las ataduras. Se encontró un paquete de tabletas en el lugar, aunque no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. Los expertos especularon que pudo haber sucumbido a la desnutrición, la exposición o posiblemente a un infarto provocado por su estado agitado. El descubrimiento de sus restos fue inicialmente tratado como sospechoso. La presencia de una esposa generó preocupación por un posible juego sucio, pero esos temores fueron disipados cuando los investigadores examinaron el historial de Richard y las pruebas en el lugar. El forense dictó un veredicto abierto, indicando que no había suficiente evidencia para determinar si su muerte fue un suicidio o una tragedia no intencionada tras un intento fallido de escape. El desenlace de la muerte de Richard subrayó la enorme carga de la esquizofrenia y su impacto tanto en el individuo como en su familia. Su hermana lo describió como un hombre de extraordinaria inteligencia y creatividad, cargado con una enfermedad que sentía le robaba dignidad e independencia. La esquizofrenia a menudo provoca importantes discapacidades funcionales y sin tratamiento continuo, los individuos tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, incluida la autolesión y la muerte prematura. Era el 8 de diciembre de 2015 en la Patagonia, Chile. Douglas Tompkins, el fundador de The North Face, de 72 años, estaba haciendo kayak en el lago General Carrera. Este enorme lago cubre 1.150 millas cuadradas y es famoso por su impresionante paisaje y sus peligrosas aguas. También es conocido por tormentas repentinas causadas por clima impredecible y fuertes vientos. Tompkins había construido su carrera en torno a su amor por el aire libre. Desde escalar rocas en su adolescencia hasta crear una de las marcas de equipo para exteriores más icónicas, su conexión con la naturaleza era innegable. En años posteriores se dedicó al ambientalismo, comprando grandes extensiones de tierra en Chile y Argentina para proteger la belleza de la Patagonia. Estas tierras se convirtieron en parques de conservación. Ese día Tompkins estaba haciendo kayak con otras 5 personas. Una tormenta repentina se desató sobre el lago mientras remaban, transformando aguas tranquilas en olas de hasta 3 metros de altura. El grupo luchó, pero no logró mantener el control. Los 6 kayaks se volcaron, lanzando a los remeros al agua helada. La temperatura del lago rara vez supera los 4 grados Celsius y puede causar hipotermia en minutos. Luchando en las aguas gélidas 3, lograron nadar hasta una pequeña isla, pero Tompkins y 2 más quedaron atrapados en el lago. Tompkins, quien dedicó su vida a promover la seguridad en exteriores y a diseñar equipo para enfrentar condiciones extremas, ahora se encontraba vulnerable ante los elementos. A pesar de su experiencia y equipamiento, el frío extremo le pasó factura. Un bote patrulla militar y un helicóptero fueron enviados para salvar al grupo. 3 fueron rescatados, mientras que Tompkins y otros 2 fueron llevados en helicóptero al hospital más cercano en Coyhaique, a 1000 millas al sur de Santiago. Para cuando Tompkins llegó, su temperatura corporal había bajado a 19 grados Celsius, mucho menos de lo que el cuerpo humano puede soportar. El personal médico trabajó para calentarlo, pero su estado era crítico. Falleció a las 6:30 de la tarde, víctima de una grave hipotermia.
Su muerte impactó a su familia, a las comunidades ambientalistas y de actividades al aire libre en todo el mundo. El fallecimiento de Tompkins provocó homenajes globales. The North Face, la compañía que cofundó en 1966, lo calificó como un apasionado defensor del medio ambiente. Su trabajo en conservación y su compromiso con la protección de paisajes naturales fueron ampliamente elogiados. Su muerte estaba cargada de una profunda ironía. Pese a su dedicación de toda la vida para dominar y proteger el mundo natural, la naturaleza demostró ser más poderosa que cualquier preparación. Nacido en 1943 en Ohio y criado en Millbrook, Nueva York, Tompkins mostró desde temprano su amor por la naturaleza. En su adolescencia escalaba rocas en las montañas Shawangunk. A los 17 años dejó la escuela y se mudó al oeste, esquiando y escalando en Colorado y California. Su pasión por el aire libre marcó el rumbo de su futuro. En 1966, cofundó The North Face, inicialmente dirigida a esquiadores y escaladores serios. La compañía creció hasta convertirse en una marca global, pero en 1969 vendió su parte y buscó nuevos proyectos. Cofundó Esprit, una empresa multinacional de ropa, junto a su primera esposa, Susie Russell. Sin embargo, tras su divorcio en 1989, Tompkins dejó la industria de la moda, desilusionado por su impacto ambiental. Desde entonces, se dedicó a la conservación. En los años 90, Tompkins se mudó a Chile y comenzó a comprar tierras en la Patagonia para protegerlas del desarrollo industrial. En 1991, fundó el Parque Pumalín, una reserva de 716.606 acres que se extiende desde los Andes hasta el Pacífico. Junto a su segunda esposa, Christine Tompkins, exdirectora ejecutiva de Patagonia, amplió estos esfuerzos, convirtiendo vastas áreas en tierras protegidas. Aunque algunos políticos chilenos lo acusaron de acaparar tierras, muchos lo veían como un visionario que usaba su riqueza para preservar la naturaleza. Su dedicación a proteger los paisajes de la Patagonia inspiró a conservacionistas de todo el mundo. Al momento de su muerte, Tompkins había asegurado millones de acres para la conservación, garantizando su protección para futuras generaciones. Si bien su pérdida fue devastadora, su trabajo dejó un impacto duradero en el movimiento ambientalista. Tompkins dedicó su vida a abogar por el mundo natural, y aunque sus últimos momentos estuvieron marcados por la naturaleza que tanto amó, su legado perdura en las tierras que preservó. El 2 de julio de 2011, Philip Acontos, de 55 años, de Parrish, Nueva York, salió a participar en una manifestación contra las leyes que obligaban el uso de casco. Con 3 décadas de experiencia como motociclista, Acontos se unió a unos 550 participantes en un evento organizado por el capítulo Onondaga de American Bikers Aimed Towards Education, o ABATE. Era una organización que defendía el uso voluntario del casco y se oponía a los mandatos estatales. Había realizado esta protesta anualmente durante 11 años cerca del 4 de julio. Acontos era firme en su postura, pero murió demostrando lo opuesto a sus creencias. Philip Acontos era un deportista activo que trabajaba en construcción. Participaba con frecuencia en actividades como arquería, caza y pesca. Además, era motociclista. Aunque no era miembro oficial de ABATE, ese día Acontos decidió unirse a la manifestación para mostrar su apoyo a lo que él y otros consideraban un símbolo de libertad personal. En 2011, Nueva York era uno de 20 estados que exigían el uso de casco a todos los motociclistas. Acontos no estaba de acuerdo. En ese año, organizaciones de seguridad, como la Governor's Highway Safety Association, subrayaron la efectividad de los cascos para prevenir muertes, afirmando que podían reducir el riesgo de fallecimiento en más del 40% en caso de accidente. Para muchos motociclistas, la decisión de usar o no un casco estaba ligada a la libertad y la responsabilidad personal, valores que Acontos defendía. El 2 de julio de 2011 fue un día soleado y caluroso en Onondaga. La manifestación comenzó con un sentido de propósito compartido. Se les informó a los motociclistas que el uso de casco era opcional, ya que defendían la libertad de elegir. Acontos optó por no usarlo. El recorrido era de unos 30 millas, desde Syracuse hasta Lake Como, cerca de Cortland.
Conducía una Harley Davidson de 1983 y tuvo dificultades repentinas. Según los informes, su moto derrapó cuando frenó, haciéndole perder el control. En cuestión de segundos, salió disparado por encima del manillar y golpeó el pavimento, sin protección. La fuerza del impacto le provocó un traumatismo craneal severo y Contos fue declarado muerto al llegar al hospital. La policía y los expertos médicos revelaron una verdad contundente. Si Contos hubiera llevado casco, sus heridas probablemente no habrían sido mortales. Este accidente fue la única fatalidad registrada en los 11 años de historia de las protestas de Abate Onondaga. Este hecho aumentó la conmoción y el dolor que se sintió en la comunidad, resaltando lo impredecible de la vida y las profundas consecuencias de decisiones simples. Pero la postura de Abate sobre las leyes de casco reflejaba su creencia de que la elección personal debía prevalecer sobre los mandatos del gobierno. Líderes de la organización como Christine Rathbun, presidenta del capítulo de Syracuse, afirmaron que el accidente no cambiaría su compromiso de defender la libertad de elección de los motociclistas. Rathbun expresó que aunque lamentaban la pérdida de Contos, el principio subyacente sobre los derechos individuales seguía intacto. Philippa Contos valoraba su libertad y participó en una manifestación para defenderla. Encontró su fin de una manera que evidenció los riesgos que él aceptaba al elegir no usar casco. Era el 26 de septiembre de 2010 en Boston Spa, un pequeño pueblo de West Yorkshire, Inglaterra. Jimmy Heselden, un empresario y filántropo de 62 años, montaba un Segway X2. Este modelo todoterreno diseñado para terrenos irregulares formaba parte de la línea de productos de Segway Incorporated, empresa que él había adquirido recientemente. Heselden esperaba revitalizar la compañía, cuyo éxito inicial en los años 2000 se había desvanecido. Heselden circulaba por un estrecho sendero junto al río Wharfe. El camino irregular y lleno de raíces y surcos pasaba por un precipicio que terminaba en el río. Mientras conducía, encontró a Sean Christie, quien paseaba a su perro. Para dejarle pasar, Heselden retrocedió en su Segway. El terreno dificultó el equilibrio y el Segway resbaló, haciendo que Heselden cayera por el borde. Cayó cerca de 12 metros al río. Christie corrió a ayudarlo y lo encontró inconsciente en el agua. Se llamó a los servicios de emergencia. Pero cuando llegaron, Heselden ya había fallecido. Los investigadores determinaron que el Segway no tuvo fallas mecánicas y el forense concluyó que la muerte fue accidental debido a la caída. El suceso fue el trágico resultado de un acto de cortesía y las difíciles condiciones del terreno. La muerte de Heselden fue irónica, pues involucró el producto que él promovía. Uno de los hombres más ricos del Reino Unido hizo su fortuna con Esco Bastion, empresa que fabrica barreras protectoras para zonas militares. Pese a su riqueza, Heselden era humilde y donó a obras benéficas, con aportes millonarios como 10 millones de libras a la Fundación Comunitaria de Leeds. El Segway buscaba revolucionar el transporte personal, pero nunca logró una aceptación masiva. Aunque era seguro en teoría, su uso en terrenos difíciles generó dudas. Sin embargo, la investigación confirmó que funcionaba correctamente y que el accidente se debió al entorno y los movimientos de Heselden. Tras su muerte, Segway Incorporated enfrentó un futuro incierto. En 2013 la compró Roger Brown, quien intentó abaratar costos y rediseñar el producto. Más tarde tuvo un éxito moderado en el mercado de movilidad urbana, con empresas como Bird y Lime usándolo. En 2015 Ninebot adquirió Segway, mejorando su rentabilidad al adaptarse a nuevas demandas, pero el Segway original fue descontinuado en 2020. La empresa se enfocó en bicicletas eléctricas, scooters y nuevas tecnologías, dejando atrás la ambiciosa invención que prometía transformar la movilidad. La muerte de Heselden generó debates sobre la seguridad y los límites de la tecnología. Su legado como filántropo y empresario sigue siendo importante, pero su trágico accidente al usar el Segway nos recuerda lo impredecible que puede ser la vida. Mejores amigos desde sus días en la escuela secundaria Pope, Francis Daniel Brom y John Kemper Hutcherson compartían un lazo que había resistido los desafíos del tiempo y los cambios en sus vidas.
Pero en el año 2004, una tragedia inimaginable alteró sus vidas y marcó para siempre a la comunidad de Marietta, Georgia. En 2004, John Kemper Hutcherson tenía 21 años y Francis Daniel Brom, conocido como Frankie, tenía 23. Los dos eran amigos cercanos desde hacía años. La noche del sábado 28 de agosto de 2004, decidieron pasar el tiempo en un bar local. A medida que avanzaba la noche y después de consumir una cantidad considerable de alcohol, Frankie comenzó a sentirse mal y quería irse a casa. Los amigos se fueron juntos, con John conduciendo su camioneta a pesar de estar intoxicado. Mientras conducía, Frankie sacó la cabeza por la ventana del lado del pasajero, quizás esperando que el aire fresco aliviara su malestar. A poco más de 1 kilómetro del bar, la camioneta se salió de la carretera y chocó contra un cable de soporte de un poste de electricidad en un ángulo agudo. Con su cabeza aún fuera de la ventana, Frankie fue decapitado por el impacto, pero el horror no terminó allí. John, tan intoxicado que no se dio cuenta de lo que le había sucedido a Frankie, continuó conduciendo. Condujo casi 12 millas hasta su casa y estacionó la camioneta en su entrada con el cuerpo decapitado de su mejor amigo aún dentro. Luego se acostó a dormir con su ropa ensangrentada. El espantoso descubrimiento fue hecho a la mañana siguiente por un vecino que paseaba con su hijo. La vista del cuerpo sin vida de Frankie, aún sentado en el lado del pasajero de la camioneta, motivó una llamada inmediata a las autoridades. La policía luego encontró a John dentro de su casa, dormido con ropa manchada de sangre. La desorientación por el alcohol y el shock del incidente lo dejaron visiblemente arrepentido. Los investigadores encontraron más tarde la cabeza cercenada de Frankie en el lugar del accidente, al costado de la carretera. El nivel de alcohol en sangre de John se estimó en más del doble del límite legal en el momento del choque. La pérdida fue sentida tanto por las familias Brom como Hutcherson, que eran muy cercanas. Ambas familias lucharon por entender la tragedia. La familia de Frankie pidió públicamente indulgencia para John, viendo el accidente como un error catastrófico más que un acto deliberado. Kathy Brom, la madre de Frankie, dijo que su fe los ayudaría a superar esto. Maestros, compañeros y vecinos lo recordaron como una figura querida que dejó una impresión duradera. Se realizaron servicios conmemorativos tanto en Louisville como en Marietta, honrando su vida y la alegría que brindó a quienes lo conocieron. Se estableció el Fondo de Becas Memorial Frankie Brom en su nombre para apoyar a estudiantes de la Escuela Católica Saint Bernard, reflejando los valores y el legado que dejó. Frankie es recordado como un hombre lleno de vida, profundamente amado por su familia y amigos, y apreciado por su entusiasmo por vivir. Por conducir bajo los efectos del alcohol y no detenerse en la escena de un accidente fatal, John fue condenado a 5 años de prisión. La sentencia fue recibida con emociones encontradas, ya que la familia de Frankie continuó abogando por compasión, esperando que John pudiera reconstruir su vida después de cumplir su condena. Este devastador evento sirve como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y las horribles consecuencias de ponerse al volante estando intoxicado. Era el 28 de julio de 1980, cuando Troy Leon Gregg, de 32 años, escapó de la prisión estatal de Georgia. Estaba en el corredor de la muerte por un doble homicidio y robo armado cometido en 1973. Esa noche Gregg y los presos Timothy McCorquodale, Johnny L. Johnson y David Jarrell ejecutaron un audaz plan de fuga. Cerraron barrotes, treparon cornisas y se disfrazaron con uniformes robados de guardias. Su plan funcionó, pasando varios controles sin ser detectados. Fue la primera fuga exitosa del corredor de la muerte en Georgia. Fuera llegaron a un auto dejado por un familiar de uno de los presos. Por un momento probaron la libertad, pero la fuga de Gregg terminó trágicamente esa misma noche. La historia de Gregg comenzó en 1973, cuando tenía 25 años. Mientras hacía autostop en Florida con Floyd Allen, de 16 años, fueron recogidos por Fred Simmons y Bob Moore. El auto de Simmons se averió y compró otro con su dinero. Horas después ocurrió la tragedia. Gregg alegó que Simmons lo atacó en una discusión, obligándolo a disparar en defensa propia. Sin embargo, Allen contó otra versión. Declaró que Gregg planeaba robar a los hombres y se lo confesó. Según Allen, Gregg disparó a Simmons y Moore.
Verificó que estaban muertos, tomó sus pertenencias y robó el auto. Huyeron, pero fueron atrapados cuando Dennis Weaver, un conocido previo, reconoció a las víctimas en un periódico y alertó a las autoridades. Greg fue arrestado con una pistola calibre 25 y luego condenado por robo y los homicidios, recibiendo la pena de muerte. El juicio de Greg marcó un hito en la historia legal de los Estados Unidos. Fue uno de los primeros casos en ratificar una condena a muerte tras la reinstauración de la pena capital en 1976, luego de la decisión Furman vs. Georgia. Su caso introdujo un juicio en 2 fases para garantizar justicia en la sentencia. Pese a su condena, Greg nunca dejó de planear su fuga. La noche del 28 de julio de 1980, él y los demás presos ejecutaron su plan. Salieron de sus celdas, llegaron a una escalera de incendios y pasaron junto a los guardias disfrazados como empleados. Después, Greg llamó a un periódico local, el Albany Herald, para quejarse de las condiciones de la prisión, lo que alertó a las autoridades sobre su fuga. Esa misma noche, Greg llegó a un bar en Carolina del Norte. Las versiones sobre lo que ocurrió después varían. Una dice que bajo la influencia del alcohol enfrentó a una camarera, provocando la intervención de un motociclista que la defendió. La situación escaló, y Greg fue golpeado fatalmente. Otra versión afirma que sus compañeros de fuga lo atacaron, acusándolo de delatarlos. Según esta versión, lo golpearon hasta la muerte. Sea cual fuere la verdad, su cuerpo fue encontrado en el río Catawba. La causa de muerte fue asfixia por hinchazón tras severas lesiones. Mientras tanto, los demás fugados no llegaron lejos. En 3 días, McCorquodale, Johnson y Jarrell fueron capturados en una casa abandonada. Aunque McCorquodale y otro hombre, James Cecil Horn, fueron acusados inicialmente por la muerte de Greg. Los cargos se retiraron por falta de pruebas. Las circunstancias exactas de la muerte de Greg siguen sin resolverse. La fuga de Troy Leon Gregg terminó pocas horas después de comenzar, con su muerte en circunstancias misteriosas y violentas. Pasó años en el corredor de la muerte, y su breve momento de libertad fue truncado por eventos inquietantemente similares a los crímenes que lo llevaron allí. La historia de Greg deja muchas preguntas. ¿Qué habría pasado si hubiera escapado con éxito? ¿Podría haber comenzado de nuevo o su pasado lo habría alcanzado? ¿Qué si sus compañeros hubieran permanecido unidos o todos hubieran evadido la captura? Estas dudas persisten, pero lo cierto es que su historia ejemplifica cómo las acciones suelen tener consecuencias inevitables, sin importar cuán lejanas estén en el tiempo. Su vida y muerte están vinculadas a la historia de la pena de muerte en los Estados Unidos, un recordatorio inquietante de justicia, destino y la ironía de sus últimas horas. Kurt Gödel, nacido en 1906 en Brunn, Austria-Hungría, hoy Brno, República Checa, es recordado como uno de los matemáticos y lógicos más influyentes del siglo XX. Sus revolucionarios teoremas de incompletitud cambiaron nuestra comprensión de los sistemas matemáticos. A pesar de su genialidad, la vida de Gödel estuvo marcada por una paranoia severa y problemas de salud mental que lo llevaron a una trágica muerte. La infancia de Gödel estuvo afectada por enfermedades. A los 6 años sufrió fiebre reumática. Aunque se recuperó, creyó que este mal impactó su salud de forma permanente, alimentando una ansiedad constante y obsesión por su bienestar físico. Con los años enfrentó varias crisis nerviosas que requirieron hospitalización. Gödel logró notables hitos intelectuales. Estudió en la Universidad de Viena en los años 20, cuando la ciudad era un centro de pensamiento intelectual. Fue un miembro destacado del Círculo de Viena, enfocado en lógica y matemáticas. Con la tutoría de Hans Hahn, Gödel obtuvo su doctorado en 1929, a los 23 años. Su trabajo demostró que los sistemas matemáticos formales son intrínsecamente incompletos, lo que revolucionó su campo y le valió reconocimiento mundial. En 1931, Gödel publicó sus teoremas de incompletitud. El primero probó que cualquier sistema matemático consistente contiene verdades imposibles de demostrar dentro de sí mismo. El segundo estableció que tales sistemas no pueden confirmar su propia consistencia. Esto desmoronó la creencia de que todas las verdades matemáticas podían derivarse de axiomas básicos, asegurando su legado.
Mientras crecía su reputación académica, su salud mental se deterioraba. La agitación política de los años 30, incluyendo la anexión de Austria por la Alemania nazi, lo afectó profundamente. Temiendo por su seguridad y el riesgo de ser reclutado por el ejército alemán, Gödel huyó de Austria en 1940 junto a su esposa Adele Nimburski. Se establecieron en Estados Unidos, donde Albert Einstein lo ayudó a obtener un puesto en la Universidad de Princeton, iniciando una estrecha amistad entre ambos. En el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Gödel destacó profesionalmente, pero su vida personal estuvo dominada por una creciente paranoia. La muerte de su mentor Moritz Schlick en 1936, asesinado por un estudiante, intensificó sus miedos. Gödel temía ser envenenado y solo comía alimentos preparados y probados por Adele. Con el tiempo empezó a sufrir alucinaciones y desconfiar de quienes lo rodeaban. Hacia fines de los años 60, su temor alcanzó a amigos y colegas, aunque seguía contribuyendo al campo de la matemática y la lógica. Su estado mental en declive eclipsaba sus logros. En 1977, Adele enfermó y fue hospitalizada durante 6 meses. En su ausencia, Gödel se negó a comer, convencido de que los alimentos no preparados por ella eran peligrosos. Esta negativa lo llevó a una grave desnutrición. Cuando Adele regresó, la condición de Gödel era crítica. Falleció el 14 de enero de 1978, pesando solo 29 kilos. La causa oficial de muerte fue desnutrición, consecuencia de su extremo temor a ser dañado. La muerte de Gödel revela cómo los problemas de salud mental pueden afectar incluso a las mentes más brillantes. Su paranoia no solo oscureció su genio, sino que también lo condujo a su trágico final. Aunque sus contribuciones revolucionarias en matemática y lógica son celebradas, su historia nos recuerda la importancia de abordar los desafíos de salud mental. ¿Qué habría ocurrido si Gödel hubiera buscado ayuda antes? ¿Podrían haberse manejado sus miedos, permitiéndole vivir una vida más larga y plena? Su historia plantea preguntas relevantes sobre cómo la sociedad reconoce y apoya a quienes enfrentan problemas de salud mental. Incluso las mentes más brillantes no son inmunes a estas luchas. El legado de Gödel combina logros intelectuales incomparables con profundas dificultades personales. Su historia sigue resonando, recordándonos el delicado equilibrio entre el genio y la condición humana. En marzo de 2010, Jenny Mitchell, una peluquera móvil de 19 años de Shaftesbury, Dorset, estaba ascendiendo rápidamente en su profesión. Pero el 9 de marzo de 2010, un devastador incidente truncó sus sueños y las circunstancias siguen siendo un misterio. Jenny trabajaba como estilista móvil en el salón Slick and Chic en Blandford. Fuera del trabajo disfrutaba de montar a caballo y hacer surf, y estaba comprometida con Russell Andrews, un trabajador agrícola de 21 años. La pareja planeaba casarse en marzo de 2011, un día antes del 21º cumpleaños de Jenny, pero las cosas cambiaron y cancelaron su compromiso. La mañana del 9 de marzo de 2010, Jenny había conducido para recoger sus pertenencias de la caravana que había compartido con Russell. La pareja había terminado su relación recientemente y ella regresaba a la casa de sus padres. Poco después de salir de la granja, conducía su Mini Cooper plateado por una tranquila carretera rural cerca de Stalbridge Common cuando sucedió lo impensable. Testigos informaron haber oído una explosión sorda, seguida de llamas que salían por las ventanas del Mini. El vehículo envuelto en llamas se desvió de la carretera y se detuvo. 2 trabajadores de la construcción cercanos, Jan Kachovka y Paweł Kubala, corrieron hacia el lugar para ayudar. Describieron haber oído la explosión y visto el coche en llamas. A pesar de sus heroicos intentos de abrir las puertas del coche y rescatar a Jenny, las intensas llamas frustraron sus esfuerzos. Sus gritos se apagaron antes de que el fuego consumiera completamente el vehículo. Se llamó a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Los bomberos apagaron las llamas y descubrieron el cuerpo de Jenny dentro. El vehículo se había convertido en un infierno en segundos, dejando poca evidencia para determinar la causa precisa de la explosión. Pero había un detalle al que las autoridades y la familia de Jenny regresaron una y otra vez. Como peluquera, Jenny poseía y usaba numerosos productos para el cabello, muchos de los cuales eran altamente inflamables.
Sabían con certeza que el equipo de peluquería de Jenny estaba en el coche. Entre estos productos había una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, que se usa para decolorar el cabello. Se creyó que una botella con fuga de esta sustancia altamente reactiva podría haberse mezclado con oxígeno después de que Jenny abriera una ventana, creando un ambiente volátil. Se sabía que Jenny fumaba, y se sugirió que encender un cigarrillo podría haber encendido los vapores, provocando la explosiva catástrofe. Pero algunos expertos forenses temían que el peróxido de hidrógeno no fuera más que una pista falsa, es decir, una pista o información que era engañosa o distrajo. Se centró la atención en la posibilidad de una fuga de combustible o vapores de otros productos para el cuidado del cabello almacenados en el coche. A pesar de la extensa investigación, no se pudo establecer una causa definitiva. El forense registró un veredicto abierto, afirmando que la fuente de ignición podría haber sido un cigarrillo encendido o incluso una chispa eléctrica, pero las circunstancias exactas seguían siendo desconocidas. Los padres de Jenny, Bob y Pauline describieron a su hija como una joven hermosa y ambiciosa que nunca permitió que los desafíos opacaran su espíritu. Recibieron una avalancha de condolencias de amigos, familiares y extraños por igual, incluidos mensajes sinceros de personas a las que Jenny había ayudado en el pasado. Emitieron una advertencia a otros peluqueros sobre los peligros de transportar productos químicos volátiles como el peróxido de hidrógeno. Instaron a los profesionales a manejar tales sustancias con extrema precaución para evitar accidentes similares. Esperaban crear conciencia y evitar que otros sufran el mismo dolor que ellos. El funeral de Jenny, realizado en el crematorio de Yeovil, fue asistido por una gran cantidad de dolientes. La recepción tuvo lugar en el Coleridge Inn, el lugar que había sido reservado para su boda. El día sirvió tanto como un recordatorio sombrío de su pérdida, como una celebración de una vida marcada por la alegría, el amor y la amabilidad. Condenado en 1981 por un crimen atroz, la vida de Michael Anderson Godwin se desarrolló a través de eventos cruciales, culminando en una muerte que reflejó el mismo castigo que una vez enfrentó y logró eludir. ¿Qué le ocurrió al joven de 28 años? En 1978, Michael Anderson Godwin, también conocido como Michael Anderson Sloan, cumplía condena por robo cuando se le permitió salir temporalmente para trabajar. Durante uno de esos permisos cometió un brutal crimen. La víctima, Mary Elizabeth Royem, de 24 años, fue hallada en su apartamento en West Columbia, donde había sido golpeada repetidamente con una plancha eléctrica. La crueldad del acto y sus devastadoras consecuencias fueron impactantes. En el juicio de 1981, Godwin fue condenado a muerte en la silla eléctrica, entonces el método de ejecución estándar en Carolina del Sur. Pero 2 años después, su sentencia fue revocada. En un nuevo juicio fue declarado no culpable de algunos cargos originales y la pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Este giro fue una monumental vuelta del destino. Quizás queriendo aprovechar su segunda oportunidad, Michael Anderson Godwin intentó cambiar. Durante los años siguientes mostró lo que las autoridades describieron como un comportamiento ejemplar. Continuó sus estudios, obtuvo 2 títulos universitarios y expresó su deseo de trabajar con jóvenes al obtener su posible libertad. Pero en marzo de 1989, Godwin estaba solo en su celda en la prisión central de Columbia, Carolina del Sur. Sentado desnudo sobre un inodoro de metal, intentaba reparar unos auriculares defectuosos conectados a su televisor. Debido a las normas penitenciarias, solo se permitían auriculares y Godwin usó sus dientes para pelar el aislamiento de los cables. El inodoro metálico sobre el que estaba sentado, junto con el contacto con los cables expuestos, creó un circuito que provocó una fuerte descarga eléctrica. La corriente atravesó su cuerpo, amplificada por la superficie conductora debajo de él, deteniendo su corazón al instante. La electrocución dejó graves quemaduras en su boca y lengua, una cruel ironía para un hombre que años atrás había escapado de la silla eléctrica. Godwin fue encontrado sin vida en una revisión rutinaria, y el informe del forense confirmó una muerte accidental. Fue un hombre que pasó años bajo la sombra de una ejecución eléctrica, terminó muriendo por electrocución causada por sí mismo.
Para algunos este desenlace fue justicia poética, considerando que una plancha eléctrica fue el arma usada en el crimen que selló su destino. Para otros, fue una conclusión trágica para un hombre que, a pesar de su oscuro pasado, había mostrado señales de cambio y un deseo de contribuir positivamente a la sociedad. Si algo demostró su muerte fue que el destino marca los límites del control humano. En febrero de 2012, un devastador incidente en Alabama sacudió a una comunidad y dejó a muchos preguntándose cómo pudo ocurrir tal tragedia. En el centro se encontraba Savannah Harding, de 9 años, cuya vida terminó de manera inimaginable. Savannah Harding vivía con su abuela Joyce Harding Garrard y su madrastra Jessica May Harding, mientras su padre trabajaba en el extranjero. Descrita como vivaz y cariñosa, Savannah había soportado desafíos familiares, incluido el divorcio de sus padres, pero seguía siendo una presencia alegre en la vida de quienes la conocían. Fue una de las personas que deberían haber hecho todo lo posible para proteger a la niña, quien finalmente selló su destino. El día del incidente, Savannah fue castigada por mentir sobre comer dulces. Posteriormente, los fiscales revelaron que Joyce obligó a Savannah a correr fuera de su casa en el rural condado de Etowah durante horas, llevando pesadas piezas de madera. Testigos declararon que el castigo fue implacable, con Savannah vomitando y suplicando que se detuviera. Pero según los fiscales, Joyce continuó presionándola. Jessica, la madrastra de Savannah, también estaba presente pero no intervino. Savannah colapsó después de horas de este agotador sufrimiento y sufrió una convulsión. Fue llevada de urgencia al Hospital Infantil de Alabama en Birmingham, donde los médicos descubrieron una grave hinchazón cerebral, pero falleció 3 días después. Durante el juicio de Joyce, los fiscales la describieron como una sargento de campo del infierno, mientras que los abogados defensores afirmaron que nunca tuvo la intención de dañar a Savannah. Joyce testificó que correr era parte de la disciplina y para ayudar a Savannah a mejorar su velocidad en las carreras escolares. Insistió en que estuvo afuera con Savannah todo el tiempo para animarla. Incluso, Joyce afirmó que corría junto a Savannah, pero las pruebas presentadas en el tribunal pintaron una imagen muy diferente. Un video de vigilancia de un autobús escolar mostró a Joyce ese mismo día, diciéndole enojada a Savannah que la haría correr hasta que aprendiera una lección. Vecinos que fueron testigos de partes del castigo se mostraron visiblemente conmovidos al relatar lo que vieron. Un hombre describió a Savannah cargando madera tan grande que apenas podía sostenerla. Otro vecino supuestamente no intervino porque temía a Joyce, quien lo había amenazado antes. En marzo de 2015, un jurado del condado de Etowah declaró a Joyce culpable de asesinato capital. El jurado rechazó sus afirmaciones de buenas intenciones y concluyó que la muerte de Savannah fue el resultado de un castigo cruel y prolongado. Joyce fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero murió menos de un año después tras sufrir un infarto en prisión. Jessica May Harding, la madrastra de Savannah, también fue acusada en el caso. Inicialmente enfrentaba un cargo de asesinato en primer grado, pero luego se declaró culpable de abuso infantil agravado. Los fiscales argumentaron que Jessica no protegió a Savannah, a pesar de ser responsable del bienestar de la niña, mientras el padre de Savannah estaba ausente. La sentencia de Jessica incluyó 3 años de prisión y probation adicional. Las secuelas del caso dejaron cicatrices profundas en la familia de Savannah. Heather Walker, la madre de Savannah, testificó sobre el dolor de perder a su hija. Compartió cómo revive los últimos momentos de Savannah todos los días y describió el desgarro de ver a su hija en el hospital, conectada a máquinas e inconsciente. Heather pidió justicia, creyendo que Joyce debía enfrentar la pena máxima por arrebatarle la vida a Savannah. Este evento sirve como recordatorio de que el castigo excesivo nunca es la solución y que los niños merecen crecer en ambientes seguros y compasivos. En 2002, Guillermo López Langarica, conocido como El Canaca, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Guadalajara, México. Pero su historia no terminó ahí. Ese día dio una entrevista ebrio y hilarante. Años después, en 2007, la entrevista se hizo viral en YouTube debido a su comportamiento excéntrico y frases memorables que resonaron con el público.
El video se propagó como pólvora, alcanzando millones de vistas y catapultando a López Langarica a la fama. Un año después, su vida terminó en otro accidente relacionado con el alcohol. En el video de 2002, López Langarica, en evidente estado de ebriedad, protestó vehementemente su arresto, insistiendo en que, aunque sí manejaba bajo los efectos del alcohol, no había tenido un accidente. Acusó a la policía de robarle 50,000 pesos y se autoproclamó hijo de un supuesto alto funcionario, el presidente de una organización inexistente que llamó Kanaka. Sus afirmaciones, acompañadas de una entrega apasionada y palabras arrastradas, conectaron con el público. Frases como «anótale bien» y «me amarraron como puerco» se convirtieron en clásicos de la cultura del Internet mexicano en la era del llamado viejo Internet. La vida de López Langarica estuvo marcada por contradicciones y dificultades. Era conocido como un cínico de buen corazón, parlanchín, fiestero y amante de los deportes. Nunca aceptó del todo la fama viral que lo reconocía. Le disgustaba que desconocidos le pidieran autógrafos y lamentaba la infamia que lo persiguió. El 25 de septiembre de 2008, apenas un año después de alcanzar la fama, ocurrió lo inesperado. López Langarica fue atropellado por una conductora en estado de ebriedad, Silvia Teresa Borbón Valenzuela, en Guadalajara. El accidente fue tan repentino como trágico. López Langarica, quien había enfrentado burlas públicas por sus excesos alcohólicos, irónicamente estaba sobrio al momento de su muerte. La absurda declaración de la conductora, que alguien colocó el cuerpo bajo su auto, añadió un giro inquietante al hecho, pero no alteró la realidad. López Langarica murió en el lugar. El accidente fue noticia nacional, causando conmoción y debate. Para muchos, la ironía era imposible de ignorar. Un hombre que se hizo famoso por su cómico enfrentamiento ebrio con la policía, murió atropellado por una conductora en estado de ebriedad. Este inesperado desenlace fue otra prueba de lo cruel e impredecible que puede ser el destino, dejando a muchos sin palabras. Tributos inundaron redes sociales y YouTube, donde usuarios publicaron mensajes de despedida y compartieron el video que lo hizo famoso. Playeras con sus frases y otros artículos aparecieron en mercados, consolidando su lugar en la cultura pop mexicana. Su legado, plasmado en parodias, remixes y referencias, se convirtió en una fuente tanto de risa como de reflexión. Algunos lo inmortalizaron como San Kanaka, con relatos de apariciones fantasmales que añadieron un final surreal a su historia. López Langarica, el hombre que fue amarrado como puerco y proclamado hijo del presidente de Kanaka, sirve como recordatorio de lo fácil que es que las líneas entre el humor y la tragedia se desdibujen. Detrás de los videos virales y las anécdotas humorísticas, había un hombre que vivió, luchó y encontró un final prematuro. El 15 de marzo de 2010, Robert Gary Jones, un vendedor farmacéutico de 38 años, estaba en Hilton Head, Carolina del Sur, en un viaje de negocios rutinario. Un hombre de familia dedicado de Woodstock, Georgia. Robert esperaba con ansias regresar a casa para celebrar el tercer cumpleaños de su hija. Pero Robert nunca llegó a la fiesta de cumpleaños. Esa tarde fue a la playa a correr con los audífonos puestos, disfrutando lo que se suponía que sería un momento pacífico junto al océano. Pero el problema vino desde arriba. Más temprano ese día, una aeronave Lancair 4P de un solo motor despegó de Orlando, Florida, con destino a Virginia. Era un avión construido a medida, diseñado para la velocidad y eficiencia. Tenía una cabina presurizada y un motor a turbina capaz de alcanzar velocidades de hasta 370 millas por hora. Pilotado por Edward I. Smith de Chesapeake, Virginia, el avión llevaba un pasajero. El avión comenzó a perder aceite que cubrió el parabrisas, obstruyendo la visión de Smith. La situación empeoró cuando la hélice del avión se desprendió, dejando al avión sin empuje y deslizándose esencialmente por el aire. Smith mantuvo el control y trató de aterrizar en el aeropuerto Hilton Head. Pero al darse cuenta de que no lo lograría, se preparó para un aterrizaje de emergencia en la playa de abajo, donde Robert Gary Jones corría tranquilamente. El Lancair 4P descendió en total silencio, como un planeador sin motor. La falta de ruido del motor, combinada con el hecho de que Robert tenía los audífonos puestos y estaba concentrado en su carrera, hizo que el avión fuera casi indetectable desde el suelo.
El hombre no se dio cuenta de la aeronave descendiendo detrás de él. A las 6:10 de la tarde el avión tocó la playa, golpeando fatalmente a Robert antes de deslizarse hasta detenerse cerca del Hilton Head Marriott Resort and Spa. Murió al instante por el impacto. Los testigos describieron el después como surrealista, con el cuerpo ensangrentado del corredor tendido inmóvil en la arena, cubierto por una manta improvisada. El avión quedó en aguas poco profundas, con su cola amarrada para evitar que fuera arrastrado por la marea. Smith y su pasajero salieron ilesos, mientras los servicios de emergencia aseguraban la zona. Vacacionistas y lugareños se agolparon cerca del lugar del accidente, sacando fotos y especulando sobre el evento. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte iniciaron una investigación de inmediato. El avión fue transportado a Virginia para un examen exhaustivo, mientras los investigadores comenzaban a entrevistar a Smith y otros testigos para determinar la causa de la falla catastrófica. Un exinspector general de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte describió el incidente como una tormenta perfecta de coincidencias trágicas. Sin ruido del motor y con los audífonos de Robert puestos, la probabilidad de que notara el peligro inminente era mínima. El exinspector general también señaló que aterrizar en la playa probablemente fue la opción más segura para el piloto, ya que el avión carecía de equipo de flotación y se habría hundido inmediatamente en el agua. La familia de Robert quedó desconsolada tras su trágica muerte. Su madre Pauline, desde su casa en Florida, expresó su incredulidad y dolor por la pérdida repentina. Reflexionó sobre la situación, diciendo que había llegado a su límite para afrontar tanto dolor. El piloto Smith regresó al día siguiente para supervisar la remoción del avión dañado. Estaba luchando con sus emociones, enfrentando no solo los restos del avión, sino también el peso de la muerte del joven, sintiéndose responsable de la tragedia. El accidente también suscitó preguntas sobre la seguridad de los aviones construidos por Kit, que aunque legales y aprobados por la Administración Federal de Aviación, dependen de la pericia del constructor y la calidad de los componentes individuales. Joseph Bartels, director ejecutivo de Lancair International, expresó su tristeza por el incidente, enfatizando la fiabilidad de sus diseños, pero señalando que el motor y otras piezas se obtuvieron por separado. La muerte de Robert no solo fue trágica, sino que también sirvió como recordatorio de que la vida es impredecible y que solo momentos pueden cambiar o incluso terminar una vida. Era el 5 de junio de 2014 en Novato, California, cuando la familia Moylan enfrentó una pérdida inimaginable. Sean Moylan, de 27 años, conocido por su amabilidad e ingenio, perdió la vida al caer del puente Golden Gate. Su muerte tuvo una resonancia aún más profunda, ya que su abuelo John Moylan había luchado durante años para hacer el puente más seguro al abogar por barreras que previnieran tales tragedias. John Moylan era una figura reconocida en San Francisco, celebrado por su dedicación a la seguridad pública y el servicio comunitario. Nacido en Irlanda, emigró a los Estados Unidos en 1951 y dedicó gran parte de su vida al liderazgo sindical y a mejorar vidas. Como miembro de la Junta del Distrito de Carreteras y Transporte del puente Golden Gate, lideró esfuerzos para instalar una barrera en el puente que evitara muertes. Su misión se volvió personal tras perder a un sobrino nieto en circunstancias similares, lo que reforzó su determinación. Tras años de debates, la Junta aprobó un plan de barreras en 2008, pero el progreso fue lento y la construcción tardó años. A pesar de la incansable defensa de John, su nieto Sean se convirtió en una de las vidas que la barrera podría haber salvado. Sean enfrentó grandes retos emocionales por años, pese a ser visto como una persona brillante y solidaria. A inicios de 2014 sobrevivió a un accidente en Eugene, Oregón, al cruzar frente a un camión en movimiento. Las pruebas indicaron que fue un acto intencional. Aunque se recuperó físicamente, el dolor emocional persistió. Familiares, incluido John, pasaron tiempo con Sean tras el incidente, creyendo que sanaba. Días antes de su muerte, Sean parecía animado, bromeando y disfrutando una comida con su familia. La tarde del 5 de junio, Sean fue al puente Golden Gate. Alrededor de las 4:22,
La guardia costera recuperó su cuerpo de las aguas, confirmando la pérdida. Para John el dolor fue devastador, pues había pasado años luchando por la seguridad en el puente, solo para perder a su nieto allí. En entrevistas tras la muerte de Sean, John habló con franqueza sobre las luchas de su nieto. Lo describió como un joven generoso y de buen corazón que batallaba con un dolor interno. Sin culpar al puente ni a nadie más, John reconoció la complejidad de lo que enfrentaba Sean. Él tenía un problema y eso es todo, dijo, enfatizando que no hubo un único factor responsable. Siguió comprometido con su misión. Semanas después de la muerte de Sean, la Junta del Puente Golden Gate se reunió para finalizar el financiamiento de un proyecto de $68 millones para instalar una red de seguridad debajo del puente. Esta iniciativa fue agridulce para John, quien luchó por ella durante años, aunque llegó demasiado tarde para salvar a Sean. Desde su apertura en 1937, el puente Golden Gate se ha convertido en un lugar de desesperación para muchos, con más de 1.500 vidas perdidas allí. En promedio, docenas intentan quitarse la vida en el puente cada año. El trabajo de John recordaba que si bien las barreras ayudan, se necesitan soluciones más amplias para abordar las luchas de salud mental. Aún en su duelo, John se mantuvo decidido a abogar por estos cambios. La barrera de seguridad del puente Golden Gate enfrentó gran oposición a lo largo de los años. Los críticos señalaban su costo, impacto estético y posibles efectos en el turismo. John persistió creyendo que cada vida salvada valía el esfuerzo. Bajo su liderazgo, el proyecto ganó aprobación y la construcción comenzó, aunque tomaría años completarlo. La muerte de Sean destacó los desafíos persistentes de la salud mental y la prevención. Aunque la barrera representaba un avance, John admitió que no detendría todas las tragedias. Para él era parte de una lucha mayor contra un problema que afecta a incontables familias. Esto es una epidemia, dijo John, esperando que los esfuerzos continuos logren cambios. La incansable defensa de John Moylan dejó un legado duradero en el puente Golden Gate, transformándolo en un símbolo de esperanza para muchas vidas. La desgarradora historia de Sean es un poderoso llamado a la acción, instando a la compasión y la conciencia sobre luchas muchas veces silenciadas. A través de su dolor, la dedicación de John a prevenir tragedias futuras es un inspirador testimonio de resiliencia y cambio.